La calidad total es una filosofía que va enfocada hacia la mejora continua de todos los procesos, procedimientos, servicios, productos que pueda ofrecer una organización. Esto con el objetivo de poder satisfacer todas las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios de la empresa, así como también de las personas que hacen parte de la misma empresa u organización. Esta se basa más que todo en principios de enfoque al cliente, la mejora continua, la toma de decisiones basadas en datos y la gestión de todo esto a través de la mediación de procesos que se hacen dentro de una organización o una empresa. Esta filosofía se puede asociar al desarrollo empresarial, puesto que esta impulsa, motiva la eficiencia operativa dentro de la empresa, así como fuera, reduce errores, reduce costos, que son aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora pues, de operar en las empresas, puesto que el presupuesto es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Entonces, esto nos permite tener una herramienta dentro del desarrollo empresarial que es muy útil al momento de usar, por ejemplo, diferentes estrategias de comunicación. Con todo esto, pues las empresas logran ser más sostenibles, innovadoras, permite que haya un mayor crecimiento, mayor alcance hacia mayor público. Entonces es una eh, herramienta muy útil en el tema del desarrollo empresarial y pues hace parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas y organizaciones. Bueno, ahora voy a hablar de la teoría de sistemas. Básicamente esta teoría es un enfoque que estudia cómo todas las partes forman un solo conjunto y estas mismas están conectadas y dependen entre sí para que un sistema funcione correctamente. Hablando un poco de las partes, para entenderlo mejor, pueden ser las partes de una empresa, todas las partes de una empresa que funcionen en un conjunto y no funcionen por separados. Estas partes de la empresa pueden ser recursos humanos, finanzas, producción, ventas, etcétera. Entonces lo que propone la teoría de sistemas es que estas partes no funcionen por separado, sino funcionen todas juntas y se dé un solo enfoque, como lo veníamos diciendo anteriormente. Esta teoría fue desarrollada por Ludwig von Berfaldi en los años 40 y pues se puede aplicar, como le decíamos, en organizaciones, computadores, sociedades, entre otros. Bueno, básicamente sus principios clave estarían seis. Primero, la totalidad. El todo es más que la suma de sus partes. La interdependencia, que se basa básicamente en las partes que se afectan mutuamente, lo veníamos diciendo, por ejemplo, lo que viene siendo en una empresa, como las distintas áreas que están conectadas entre sí se pueden afectar entre sí. Entonces, lo que puede ser recursos humanos, las acciones que haga, sea para bien o para mal, va a afectar al área de finanzas, va a afectar al área de producción o de ventas. También Ludwig hace un ejemplo con el propio cuerpo humano, como el corazón, los pulmones o lo que viene siendo el sistema nervioso. Si algo está afectado, tanto en el sistema nervioso, el corazón, los pulmones, va a terminar igual afectando a los demás órganos. Entonces Ludwig lo que propone es que al funcionar todo como un solo sistema, de ahí viene su nombre, de funcionar todo en conjunto, tanto para bien o para mal, se tiene esta interdependencia, ¿no? Básicamente. También está la homeostasis, que es una búsqueda de equilibrio interno en estas mismas organizaciones. Entonces se da a entender que sí se puede venir afectando entre sí, se va afectando lo que viene siendo las distintas partes de la empresa, pero también se quiere dar un equilibrio para que no salga ninguna más afectada que la otra. Está la entrada, el proceso, la salida, que esto es más que todo un flujo de información o de energía, en dado caso del ejemplo del cuerpo, pero entrando más en una organización es un proceso más de información. Se ve con un esquema bastante sencillo, ¿no? Entrada primero, después el proceso y después la salida, de cómo está la información organizada para las distintas acciones que puedan tener estas organizaciones. Hablando un poquito más de los tipos de sistemas, están los abiertos.
que suelen interactuar con un entorno, los cerrados, que no interactúan, los neutrales, artificiales, que igualmente tampoco interactúan con lo que viene siendo el ambiente. Algunas ventajas de lo que puede tener este sistema, esta teoría de, esta teoría de sistemas, es un enfoque integral, eh, más que todo para las distintas empresas, un enfoque más amplio en lo que viene siendo enfocarse, ¿no? Por lo que decíamos recientemente, funciona todo como un solo sistema, valga la redundancia, funciona todo como solo uno. Lo que da es un enfoque más práctico a lo que viene siendo eh, una empresa. También da modelos útiles para un cambio y para la adaptación. Esto explicado un poco mejor, ya que si se llega a funcionar todo como solo uno, se da solo un cambio, se tiene que solo adaptar una vez, explicándome un poco mejor, no tienen que hacerse muchos cambios, solo un cambio ya va a afectar a todo el sistema. Entonces, si la empresa tiene que hacer alguna adaptación, se tiene que limitar en alguna cosa, se tiene que adaptar en alguna cosa, va a ser afectado por todo y se va a ver afectado toda la empresa. Entonces, disminuye esos cambios tan abruptos que puede haber en una empresa y se da mejor adaptación. Esas hablando por parte de las ventajas. Limitaciones pude encontrar que puede ser muy abstracto en el sentido de que evidentemente tanto en una empresa las partes son muy distintas, recursos humanos tiene una tarea específica, finanzas tiene una tarea específica, producción, ventas, todo se tiene una tarea específica. Entonces al funcionar todo como solo uno, puede haber cosas muy a la interpretación. Alguien de ventas puede interpretar una acción, puede interpretar un cambio, puede interpretar lo que viene siendo eh, sí, lo que viene siendo este enfoque, este conjunto, eh, para depender de sí se pueden interpretar distintas acciones de una manera distinta. Entonces ahí entra lo abstracto, ¿no? Cómo se interpreta de distinta manera ciertas tanto acciones como indicaciones por parte de los jefes hacia el propio sistema. Entonces se puede dar esa limitación, también puede ignorar factores humanos y culturales. Vuelvo y repito, una persona de recursos humanos no va a tener la misma percepción que una persona que trabaje en ventas o de una persona que trabaje en, en finanzas. Como lo mismo es que el corazón no trabaja de la misma manera que los pulmones o que el sistema nervioso, entonces se da una interpretación distinta y se genera un tipo de conflicto para que todas las partes funcionen como solo uno. Y estas son una de las limitaciones. Hoy tiene una relevancia importante, pues se puede enfrentar fenómenos complejos desde la pandemia del COVID del 2019, al tener todo este trabajo a distancia en las empresas, eh, al estar en una nueva normalidad, este sistema esta teoría de sistemas funciona muy bien, ya que al no estar físicamente en un solo espacio, es más rentable que una empresa funcione como solo uno y que lo que afecte en un eh, lo que afecte en lo que viene siendo un espacio de la empresa puede afectar en otra. Recordemos, este enfoque estudia como todas las partes forman un conjunto y no funcionan por separado. Entonces logró ayudar muy bien a la pandemia, la verdad. También es clave para la educación de este siglo XXI. Si los jóvenes aprenden, entienden el trabajo en equipo y hacer que todo funcione como un solo sistema, se pueden dar mejores resultados profesionalmente. Entonces, básicamente, esta es la teoría de sistemas. Al hablar de la teoría de la contingencia,
Esta nace como una respuesta a los modelos tradicionales de administración, que querían tenerlo como una fórmula mágica para gestionar organizaciones. Pero la teoría de la contingencia rompe con eso. Lo que dice es que en esencia no existe una única manera de organizar, liderar o tomar decisiones que funcione en todos los contextos. Todo depende de que sea contingente, más que todo de factores internos y externos. Por ejemplo, como en una pequeña empresa, supongamos que está empezando, que tiene un equipo reducido, esa empresa necesita una estructura simple, con una comunicación directa. Pero cuando se convierte en una empresa más grande, tiende a ser una multinacional, ya no puede funcionar igual y tiene que requerir de jerarquías, de procesos más complejos, delegaciones, y lo que era útil antes ahora puede ser un problema porque no funciona de la misma manera. Cambia el entorno y la organización tiene que adaptarse. Y eso no solo para empresas, sino en general con la vida, equipos de trabajo e incluso en decisiones que uno toma de manera propia. No hay reglas fijas y todo depende del momento, del contexto y de cómo se organice uno. Entonces de eso depende la teoría, de que en algún momento de contingencia uno se adapte y sea flexible a la lectura de este entorno para tomar decisiones clave y buenas decisiones. Y eso es todo. Último punto, la teoría de la contingencia. La teoría de la contingencia en el contexto de las gestiones y de lo empresarial, de lo organizacional, nos habla de que no existe una única manera que sea la mejor para gestionar una empresa o poder dirigir un grupo, y esto dependerá del contexto, del tipo de situación, y hace mucho énfasis en cómo es importante poder redirigir, poder gestionar y poder cambiar el plan dependiendo de la situación que amerite cada una de las empresas y lo que esté viviendo en ese. Yo voy a hablar sobre la teoría de la planificación estratégica. Esta teoría se desprende de la neoclásica, de las teorías administrativas, y consiste en, es un proceso que se encarga de plantear objetivos a largo plazo dentro de las organizaciones y pues pensar estrategias para lograr cumplir ciertos objetivos. Dentro del planteamiento de objetivos obviamente se tienen en cuenta los factores externos e internos de la compañía, es decir, el entorno. Cuando mencionaba que se desprende de la neoclásica, es porque esta teoría pues tiene una serie de relaciones con otras teorías administrativas, como lo son la neoclásica, la de sistemas y la de contingencia. En la neoclásica se relaciona precisamente porque en la neoclásica se revaloriza la planificación enfatizando los objetivos organizacionales, cosa que acá pues sigue igual. En la de sistemas se relaciona porque entiende la organización como un sistema abierto donde la planificación debe considerar el entorno, que es algo que acá es muy importante porque como les mencionaba al inicio, pues esta teoría se fija mucho en el entorno tanto interno como externo de la compañía a la hora de plantear estrategias para pues lograr los objetivos. Y se relaciona con la de contingencia porque no solo hay una manera de planificar y depende pues del contexto. En esta teoría, para plantear pues estrategias y objetivos, pues hay un proceso, una serie de fases, son seis. La primera es el análisis del entorno, que es lo que les mencionaba del contexto. La segunda es definir la misión, visión y valores. Tres, establecer objetivos estratégicos. Cuatro, formulación estratégica. Cinco, implementación. Seis, evaluación y control. Esas son las fases de la planificación estratégica. Bueno, eh, muy buenas noches. Por medio de esta exposición voy a hablar acerca del tema de la teoría de la contingencia, una de las teorías administrativas surgidas desde ya hace mucho tiempo y que nos habla un poco de un ámbito empresarial, de cómo poder manejar diferentes ambientes, diferentes estrategias según las situaciones que se presentan en distintos ambientes laborales. Entonces, aquí voy a comenzar. Arranco con la introducción, hablo un poco de cómo surge, desde cuándo surge, quiero hablar un poco del inicio de esta teoría de la contingencia. Esto surgió en los años 60, se le acude a muchos autores, no a uno solo. Todo surgió entre Alemania, Francia, en eh, Europa, donde surge esta situación de cómo afrontar los problemas en las empresas grandes. Recordemos que en los años 60, plena expansión, plena globalización,
pues estaba tratando de ampliar a varios mercados, pero esto presentaba muchísimos problemas, muchísimas situaciones complejas, ya que arrancar la globalización, ingresar a nuevos mercados, es algo que no es del todo sencillo. Entonces, precisamente aquí es donde surge. Propone que no existe una manera óptima de administrar. Tampoco es que exista una manera única negativa de hacerlo, que es todo lo contrario, ¿no? Simplemente habla de que hay que basarnos en los contextos, en cada ambiente, en cada región, cada situación con cada persona es totalmente diferente. Habla de un entorno cambiante. Entonces, teniendo en cuenta esto para introducirlo, pues lo principal y lo central es entender esta frase. No hay una única forma mejor de organizar. No, no existe una fórmula secreta, no existe una manera en la cual exista una guía paso por paso, uno en la que pueda seguir diferentes secuencias para llevar a cabo de manera satisfactoria una administración, una estrategia o un proyecto. Esto porque cada entorno y cada estructura organizacional acusa a diferentes entornos. Más adelante vamos a ver tema de jerarquías, de multinacionales, de pymes, de startups, pero por ahora lo que importa es entender que el fundamento principal es ser cambiante. Si uno es un líder, tiene que ser cambiante, tiene que entender las personalidades de sus trabajadores, qué los motiva, qué no, y entender por dónde se puede direccionar un proyecto. Nada de rigidez, nada de eh, similaridad, nada de símil entre una compañía y otra, porque todo es muy cambiante, son entornos totalmente diferentes. Entonces hay que partir también desde esa base. Una de las características principales es, primero, orientar los resultados. Sí, orientar los resultados obtenidos de un inicio de un proyecto. Por ejemplo, aquí para que se vea mucho más claro, hay condiciones en las cuales la administración conlleva a diferentes resultados, sea como se aplique lo que hemos visto, que son diferentes contextos. Eh, a veces es más importante obtener los resultados de una forma u otra que seguir un mismo camino para tratar de obtenerlo. Realmente uno siempre se da cuenta cuando inicia un proyecto, un trabajo, que cada vez que uno tiene que llevar a cabo algo, busca hacerlo de una manera lineal, preparada. Sin embargo, en el camino van saliendo muchas hebras, las cuales terminan dificultando que sea un camino lineal y termine siendo un camino totalmente, digamos que disperso, deforme, pero que busca llegar al último resultado. Entonces, hay que priorizar más el fondo que la forma. Hay que priorizar más el fin que los medios. Entonces, ahí es donde hablo un poco de una de las características más importantes de la teoría de la contingencia. Y hablando un poco de sus variables, hay que entender que, como lo decía hace un momento, hay variables que dependen según personalidades, culturas, tamaños, jerarquías, tecnologías, estrategias. Entonces, dentro de todo esto convergen muchísimas variables que hacen que sea muy diferente poder trabajar con un grupo o con otro. Vamos a verlo con ejemplos para que sea un poco más práctico. Hablemos de los ejemplos aplicados. Una startup tecnológica con entorno cambiante, por ejemplo, como aquí comenta, estructuras horizontales y ágiles, pues claramente habla de que puede ser un entorno mucho más compañerista, mucho más cerrado, menos ambiguo. Una startup, como sabemos, es una empresa que trabaja en el sector de tecnologías, una empresa que necesita todo de inmediato. Así que hay que trabajar con el hoy y con el ahora. Por ende, un grupo de trabajo tiene que estar acostumbrado a los cambios. Puede ser algo así. Los cambios son
múltiples, sobre todo en una startup que eh, vende su estrategia, su negocio, su modelo en las tecnologías totalmente cambiantes. Otra, una fábrica. Por ejemplo, hablamos de las jerarquías, que las comentábamos hace un momento. El tema de jerarquías piramidales, normalmente, acusa otro tipo de estrategias. Acusa eh, estrategias que dependen de tareas según el rango o el estatus que tenga el empleado. Depende de lo más raso hasta lo más alto y la calidad y la importancia de estas tareas. La calidad y la importancia de cómo convergen todos en un proyecto, ¿no? Normalmente en eh, el que está más arriba es el que menos tiene que aportar, sin embargo es el que más tiene que estar eh, dentro de cada uno de los trabajos, pero realmente su mano de obra no es tan alta como la que están en los ejes más bajos. Entonces se trata de manera muy distinta. Y por ejemplo, una multinacional, este ejemplo es muy interesante. Vamos a poner el ejemplo de McDonald's. McDonald's que es el mercado que más grande es en el planeta. Colocando un ejemplo, uno cuando va a un McDonald's en India, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Colombia, la Big Mac va a saber exactamente igual, pero hace falta ver el manejo de combos, de otros productos que ofrecen y cómo van cambiando por cultura. Entonces, por ejemplo, en India es muy normal que se den alimentos relacionados con la cultura, que el uso de cubiertos sea totalmente innecesario, así que esa producción es negativa en países como esos. En Estados Unidos todo es un régimen calórico altísimo, en Inglaterra todo es un poco más sano, por ejemplo, McDonald's se tira un poco más a lo gourmet. En el mercado colombiano, por ejemplo, vemos alianzas que se hacen con marcas colombianas, Chocorramo, Gansito, etcétera, etcétera, colombiana. Cada mercado tiene lo suyo, cada cultura opera según los intereses del público, que al fin y al cabo es eso. Si un proyecto empresarial se logra es para que el público lo termine consumiendo o aceptando, o el siguiente. Y si es así, hay que adaptarlo según a cada cultura. Teniendo en cuenta esto, creo que esto es una gran eh, estrategia, sobre todo para aquellos mercados que se buscan expandir a diferentes países. Entonces, creo que es muy claro tener en cuenta eh, el entorno al que uno se va a meter a trabajar eh, y también en el entorno donde uno quiere proyectar sus trabajos. Eh, Todo es interno, externo, externo, interno, ver cómo lo reciben los clientes, ver cómo lo entiende tu grupo, ver cómo puedes liderarlos y llevarlos hasta un punto y un fin claro, y entender que realmente no existe un solo proyecto que no presente problemas y que muchas veces los proyectos no llegan al fin en el que se esperaban, terminan en otro, no terminan, finalizan bien pero de otra manera, finalizan mal de la misma manera que se planteaba. Entonces todo es muy cambiante. Entonces la toma de decisiones es cambiante, pero sin duda que es determinante. Con esto finalizo mi ponencia. Muchísimas gracias. Esta fue la teoría de la contingencia.